Sistemas científicos de podas a nivel nacional para las diferentes variedades. Antecedentes. Dentro del marco de las actividades de implementación del proyecto La Gran Minga del Cacao, se procedió a realizar la calibración de 13 predios cacaoteros en las provincias de El Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos y el Napo, proceso del que se desprende los siguientes antecedentes y textos que permiten contextualizar la propuesta de reforma y ampliación del contrato que mantiene el Consorcio Solidaridad Cacaotera bajo contrato 08-2012. En todas las plantaciones visitadas, se puede observar un alto porcentaje de afectación por escoba, 60%, lo cual obliga a que necesariamente se realicen podas drásticas, a fin de disminuir la alta infestación existente. Sin embargo, a pesar de estas situaciones, la cantidad de escoba que queda en los árboles amerita que el productor realice una poda fitosanitaria adicional a fin de que se alcance el porcentaje mínimo de afectación, que debería estar alrededor del 30%. El crecimiento vertical y constante de los árboles de cacao mediante sus brotes ortotrópicos, crecimiento vertical con formación de molinillo, determina la existencia de árboles con alturas que sobrepasan los 15 metros, lo que provoca dificultad en el manejo de enfermedades y cosecha, por tanto es indispensable bajar la altura de estos, provocando una presión de afectación al árbol de alrededor del 70% de la copa. Muy pocas plantaciones tradicionales han sido identificadas con baja altura, 3-4 metros, incluso con esta altura existen árboles que poseen tallos múltiples, tal es el caso de zonas como Esmeraldas, Manabí, donde es muy recurrente, existiendo desde 6 hasta 14 troncos en un mismo pie de árbol. Se debe considerar que cada árbol es un individuo diferente y por lo tanto su manejo también es diferente. La variabilidad en cuanto al manejo agronómico proporcionado en las fincas intervenidas, permite visualizar que la práctica más adecuada para recuperar la capacidad productiva de las huertas debe denominarse rehabilitación. Los trabajos de calibración desarrollados permitieron identificar rangos de producción de mazorcas sanas a nivel de las provincias evaluadas, el cual fue muy bajo al momento del inicio de la poda, habiéndose contabilizado un volumen de producción de 65 kilogramos de cacao seco, lo que justifica el arranque de la fase de intervención. El número de mazorcas enfermas y chereyes, contabilizados antes de la poda, permitió determinar una pérdida de la producción de 442 kilogramos de cacao seco. Esto representa el 88% de pérdida de la capacidad productiva de las fincas a intervenir. La incidencia de escoba de bruja fue en promedio de 60,4% en las diversas fincas, sin embargo existieron cantones como Poza Honda y Bolívar, en la provincia de Manabí, que su porcentaje de infestación fluctuó entre el 88 y 100% respectivamente. Se observó presencia de hierba de pajarito, en rangos de 94% para el caso del Tena, Napo, 60% en Quininde y 21% en Río Verde, provincia de Esmeraldas. Esta situación obliga a realizar una intervención del 100% de la copa de los árboles afectados por esta planta parasita. Definiciones. Poda de rehabilitación. La rehabilitación es un proceso a mediano y largo plazo en la aplicación gradual de labores agronómicas en una finca, tareas que permiten reducir los factores que ocasionan una baja producción. Una gran parte de las plantaciones en el Ecuador tienen buen potencial de respuestas cuando se aplican prácticas de manejo, con el propósito de rehabilitarlas. Cuando se realiza una rehabilitación se espera 1. Control y reducción de la incidencia de plagas de importancia económica en el cultivo de cacao. 2. Incrementar los niveles de productividad y mejoramiento de la calidad del grano. 3. Comercialización de calidad. 4. Recuperar el valor productivo y rentable de una plantación totalmente abandonada, semi-abandonada o manejada sin criterio técnico. 5. Reducir a niveles tolerables el ataque de plagas y enfermedades como monilla, escoba de bruja y otras enfermedades, mediante la selección o introducción de clones altamente productivos y tolerantes a estas enfermedades. 6. Aumentar la densidad de plantas por hectárea a través del repoblamiento. 7. Corregir errores agronómicos en plantaciones atendidas regularmente, como aumentar árboles de sombra, realizar podas oportunas y adecuadas. 8. Rediseñar la arquitectura del árbol de cacao para un mejor aprovechamiento y facilidad de las labores culturales. Poda fitosanitaria. Consiste en la eliminación de las partes del follaje y ramas que hayan sido afectadas por escoba de bruja, insectos y otras causas. También se eliminan las mazorcas infectadas con monilla y las plantas parasitas que crecen en las copas del árbol en cada cosecha. Poda de mantenimiento. Consiste en eliminar ramas sombreadas e improductivas, lo que proporcionará suficiente luz y aireación al follaje.
Con esta poda se eliminan los chupones, se entresacan las ramas mal formadas, improductivas o secas al interior de la copa y ramillas conocidas como plumillas. Propuesta de MODIFICACION. Criterio TCNICO1, reducción de altura. La variabilidad existente entre plantas de una misma finca de un sector y de diferentes provincias es muy alta y depende de factores como la edad, plantaciones que se asegura están sobre los 100 años, climáticos, luminosidad, disponibilidad de agua, pendientes, manejo, densidades poblacionales, podas tradicionales y en algunos ausencia de estas, manejo de sombra, tipos de cacao. El manejo proporcionado a estas plantaciones también define la estructura y forma de estas, es así que en sectores como Esmeraldas, Los Ríos y Guayas las podas de mantenimiento que se realizaban por parte de los productores consistían en eliminar todas las ramas bajeras, lo que provocaba tener plantaciones de 8 a 9 metros sin ninguna rama inferior. La densidad de siembra es tan variable que se han encontrado plantaciones sembradas a menos de 2 de octubre 2 metros, lo que lógicamente ha afectado el crecimiento de las plantas provocando alargamiento de las mismas y con poco follaje, situación recurrente en condiciones de alta sombra. Como criterio transversal para la intervención en el proceso de poda de árboles de cacao es clave tener clara la edad de la plantación, vista que plantaciones con edades superiores a 40 años van a requerir un mayor grado de intervención que puede incluir hasta la eliminación total del árbol. Por otra parte, la presencia o no de chupones, brotes, pueden ser un factor a favor del proceso ya que estos permitirán reemplazar a la planta que ha debido eliminarse o que esté en proceso de deterioro permitiendo la regeneración de la planta, por lo tanto se justifica que en una planta podada se encuentre un rango de 1 a 3 brotes chupones viables. Todos estos factores limitan la aplicación generalizada del criterio estipulado en el contrato en donde se requiere la reducción de altura en al menos un 20%. Donde es importante considerar que la altura promedio de un hombre es el 1,60 metros, el alto máximo de agarre de máquina es de 1,4 metros promedio y que la máquina podadora de altura tiene un largo total de 3,90 metros requiriéndose utilizarse la misma a un ángulo de sexagésimo, lo que nos define que la altura máxima óptima de corte es de 4,6 metros. Propuesta escenario 1. En plantas que tengan una altura máxima de 6 metros, y que posea ramas vigorosas inferiores a los 4,4 metros. La propuesta es reducir al menos 20% de altura, de existir árboles con una altura superior que posean ramas, molinillo, en alturas que fluctúen entre los 5 y 6 metros se puede eliminar el resto de la copa tomando en cuenta que esto tendrá un nivel de afectación en el árbol, más del 70% del árbol eliminado, y también se afectará la capacidad productiva presente y a corto plazo. Esta acción depende de que la planta en su arquitectura inicial tenga ramas adecuadas y viables no mayor a una altura de 4,6 metros. Propuesta escenario 2. Si los árboles a podar poseen varios tallos, de 6 a 14 troncos y patas. La intervención propuesta sería eliminar al menos 2 a 8 troncos por sitio, lo que representaría una intervención en rangos del 33% al 80% sobre el árbol podado, sumado esto a que los troncos que se quedan deberán sujetarse al ítem anterior con lo que se tendría una intervención acumulada superior al 100%. Propuesta escenario 3. Existen otras situaciones en donde las fincas presentan árboles altos, superiores a 6 metros, con un solo tallo y que no cuentan con copa baja, hasta 4,6 metros. La propuesta sería realizar un descope o una recepa alta manteniendo un solo eje, que posteriormente deberá ser intervenido, por el productor o el proyecto, para la preselección y selección de brotes a fin de conformar una nueva copa con una altura baja, proceso a mediano y largo plazo, y con niveles de incidencia de enfermedades reducido. Otra propuesta para este escenario es, si el árbol presenta condiciones productivas buenas, definido por la presencia de cojinetes o puntos de floración, se aplica un raleo de patas o tallos y selección de chupones adecuados en caso de tenerlos orientados hacia la regeneración, poda rehabilitación o regeneración, por sustitución con el tronco principal. Propuesta escenario 4. En el caso de los árboles que presenten la presencia de plantas parásitas, hierba de pajarito, mismo que se presenta en zonas húmedas, norte de Esmeraldas, Amazonía, zonas de estribaciones, habiéndose observado que el número de árboles afectado dentro de la plantación está entre el 30% y el 80%. La propuesta única de intervención posible es la eliminación total de la copa. Esto provocaría que en una misma finca se encuentren árboles podados aplicando indistintamente uno o más de los criterios establecidos dentro de esta propuesta.
La aplicación de las recomendaciones en los diferentes escenarios están sujetos a la predisposición y apertura que tengan los productores a aceptar la aplicación de estas recomendaciones. Adicionalmente, la intensidad de la poda dependerá o podría ser afectada por los procesos de floración y fructificación. A medida que se presenten los mismos, la intensidad de la poda debe irse reduciendo. Criterio TFNI CO2 y 3, eliminación de mazorcas con monilla, eliminación de escoba de bruja. Frutos con monilla. Con los escenarios antes descritos, el proceso de eliminación total de frutos enfermos se va a ver limitado por el acceso físico, humano, ya que esta actividad se realiza desde el suelo con herramientas manuales y mecanizadas, las que brindan en todos los casos un alcance máximo de maniobra óptima en términos técnicos de seguridad de 4,60 metros, podones y podadoras de altura. Por lo que la propuesta consiste en realizar esta actividad principalmente en troncos y ramas principales con alturas que no superen los 4,60 metros, con lo que se alcanzará al menos la eliminación de entre el 70% y 90% de frutos enfermos con monilla en el árbol, mientras que en aquellas partes de la planta que se encuentren fuera del alcance de las herramientas disponibles, esta labor no es factible realizarla desde el suelo, pues en muchos de los casos significaría la eliminación total de la rama, con lo que el nivel de incidencia de la poda aumentaría. Dentro de este criterio se debe considerar además que los frutos afectados con monilla sin síntomas visibles evidentes al momento de la ejecución de la poda pueden permanecer en el árbol y posteriormente en periodos muy cortos, 8 días, desarrollar la sintomatología de la enfermedad, dando la impresión de que estos no fueron eliminados al momento de la poda. Escoba de bruja. Para el caso de esta enfermedad, por considerarse manifestaciones diferentes, se subdivide en dos tipos. Las escobas vegetativas, por ser parte del crecimiento de las ramas, su proceso de eliminación implica el corte obligatorio de estas con las herramientas antes indicadas. Situación que las ubicaría en los mismos rangos de dificultad presentada para los frutos. Las escobas de cojinete presentan poca dificultad para ser extraídas del árbol, debido a la facilidad de desprendimiento que tienen, lo que facilita su eliminación con remesones de la rama y toques con las herramientas disponibles. Podón. Propuesta 1. La actividad de eliminación de escoba de bruja sería posible realizar principalmente en troncos y ramas principales con alturas que no superen los 4,60 metros, con lo que se alcanzará al menos la eliminación de entre el 70% y 90% de escoba en el árbol. Consideración general aplicable a los tres criterios a modificarse. Tomando en cuenta todos los criterios técnicos y escenarios tanto agronómicos, como fisiológicos y fitosanitarios, la opción para cumplir los criterios contractuales de poda para reducción de altura y manejo fitosanitario de escoba de bruja y monilla es que personal de podas del consorcio suba a alturas superiores a los 4,60 metros de altura en la planta de cacao con herramientas cortopunzantes como machetes, motosierras, podadoras de altura, podones, otras, lo que implica e incrementa riesgos laborales en una actividad ya considerada de alto riesgo. Mismas que se contraponen tanto con la legislación laboral obligatoria estipulada en el contrato así como con la normativa y recomendaciones de seguridad industrial que se detallan en el siguiente análisis técnico realizado por el equipo de seguridad industrial y salud ocupacional del Consorcio Solidaridad Cacaotera. Informes sobre la actividad laboral de poda en altura relacionado con los riesgos de seguridad industrial y salud ocupacional. Antecedentes. La poda de árboles de cacao por sí sola es considerada como una actividad de alto riesgo, por la utilización de maquinaria especializada, podadoras de altura, motosierras, machetes, etc., en condiciones ambientales al aire libre, geográficas, topográficas e incluso climatológicas. Sin dejar de lado la exposición a otros factores de riesgo como mordeduras y picaduras de serpientes, insectos y animales ponzoñosos. Consideraciones técnico-legales. El Ministerio de Relaciones Laborales, MRL, en su nota técnica Trabajos en Alturas, Protección, Código DSST-NT, 01, Anexo 1, define. Trabajos en altura. Históricamente este tipo de trabajos han supuesto uno de los mayores problemas en lo que a seguridad se refiere debido a que las consecuencias suelen ser graves, muy graves o mortales. Como en la mayoría de accidentes, podemos englobar las causas en dos grandes grupos. Causas humanas. Causas materiales. El riesgo principal o el que suele darse con mayor frecuencia e implicar consecuencias de mayor gravedad es el de caídas a distinto nivel. No obstante, debido a la gran variedad de trabajos que se realizan en trabajos en altura, podemos añadir prácticamente cualquier otro tipo de riesgo. En caso de darse el trabajo en altura, es necesario hacer una evaluación médica específica. Pues no todas las personas están aptas para este tipo de trabajo en la altura. Anexo 02 Checklist MRL.
Para realizar un trabajo en la altura, debe previamente existir una autorización específica del responsable de seguridad y salud ocupacional en el sitio, así como del supervisor o jefe inmediato. Anexo 3, Checklist MRL, también lo observa la norma CD 333 trillones de riales saudíes en su artículo 8 almohadilla 2,3e que trata del instructivo de trabajo en altura. Para realizar un trabajo en altura se debe considerar que el trabajador debe contar con una serie de equipamiento especial, entre ellos, equipos de protección personal, cascos, guantes, calzado, protección visual, arnés tipo paracaidista, línea de vida, mosquetones, dependiendo el lugar y el tipo de actividad se requiere escaleras, andamios, plataformas, canastillas, grúas, etc. Insisto, dependiendo la actividad y la condición del entorno laboral. Existe una gran cantidad de normas nacionales, INN, e internacionales, NTP 123, barandillas, NTP 124, redes de seguridad, NTP 300, dispositivos personales para operaciones de elevación y descensos, NTP 202, sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel, OSHAS, etc., que dan soporte a este tema. Es imprescindible que las personas que trabajan en altura reciban la capacitación adecuada en factores de riesgo propios de la actividad, así como en el uso de equipos de protección y adiestramiento en el manejo y uso de andamios, líneas de vida, etc. CD 333 trillones de riales saudíes ARC. 8 almohadilla 2,3F Capacitación y adiestramiento, Checklist MRL Anexo 4. En el caso de realizar el trabajo en altura se requiere de andamios, escaleras o canastillas. Esta última queda descartada por las condiciones topográficas de las fincas donde crecen las plantaciones de cacao. También se descarta el uso de escaleras ya que el podador requiere de sus dos manos para operar la maquinaria y adicionalmente se debe tomar en cuenta que la maquinaria está encendida, hay presencia de ruido y de vibración, sin olvidar de que es una maquinaria cortopunzante. Finalmente está la utilización de andamios, que según el propio MRL en su nota técnica sobre andamios fijos, móviles, suspendidos código DSST NT 07, anexo 5, bajo el título de Recomendaciones Generales indica que, el andamio está perfectamente construido y protegido, también habla sobre las plataformas, está constituida por un suelo metálico rodeado por barandillas. Conclusiones. Las condiciones actuales de trabajo, en las fincas, al aire libre, con exposición a vectores como serpientes, insectos, animales ponzoñosos, propios del campo, con las condiciones climáticas, geográficas y topográficas, utilizando maquinaria y elementos cortopunzantes, convierten a esta en una actividad de alto riesgo. Adicionalmente, en la eventualidad de realizar este tipo de trabajo en altura, se convertiría en una actividad extremadamente riesgosa, toda vez que aún en la altura se utilizarían maquinaria y elementos cortopunzantes que requieren la utilización de sus dos brazos. Por las consideraciones expuestas, la actividad se vuelve vulnerable y lamentablemente se aumentará los indicadores de siniestralidad y más aún, se corre la enorme probabilidad de deteriorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, tema que justamente por medio de la normativa legal vigente, la Constitución Política del Estado, de 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Código del Trabajo, Ley del Seguro Social Ecuatoriano, convenios internacionales con la OIT, Instrumento Andino de Naciones Decisión CAN 584 y su Reglamento 957. Entre otras, velan por la integridad, seguridad y salud de los trabajadores. Al realizar trabajos de altura se incrementa la vulnerabilidad ante factores de riesgo como, caídas a distinto nivel, manejo de herramientas cortopunzantes, caída de objetos por manipulación, ramas, mayor exposición a vectores como insectos, hormigas, etc. Las condiciones específicas donde se desarrollan las plantaciones de cacao no permiten la intervención y utilización de mecanismos que permitan brindar seguridad en el trabajo. Recomendaciones. 1. Con los antecedentes expuestos y en coordinación con la normativa vigente se recomienda que la actividad de poda tan solo se la realice desde el piso firme en consideración a que está utilizando maquinaria cortopunzante. 2. No se recomienda en ningún caso el uso de escaleras, bancos o cualquier otros objetos que permitan subir al individuo podador acompañado de maquinaria especializada. 3. El uso de elementos como escaleras, bancos u otros para alcanzar poda a mayor altura incrementarían el nivel de accidentabilidad, poniendo en riesgo la estabilidad laboral y de seguridad industrial del empleador frente a los entes de regulación a nivel nacional como Ministerio de Relaciones Laborales, ISS. 4. Si la actividad por sí sola es considerada de alto riesgo laboral, se debería aunar esfuerzos para continuar controlando y mitigando los diferentes factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores. 5.
Con el propósito de velar por la integridad del trabajador, no se considera una opción las podas desde la altura.